Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Ruelas y mi equipo es Jennifer Zelaya y Gabriel Castañeda. Y pues nuestro proyecto es la comprobación de la ecuación de la continuidad. Pues a lo largo del semestre pues estuvimos estudiando y descubriendo las leyes del régimen de movimiento de fluidos y pues aprendimos muchos conceptos importantes de la física como la línea de corriente, el tubo de corriente, eh, tuberías de serie y pues, tuberías en serie de paralelo, y etcétera, etcétera. Con el experimento que realizamos en este proyecto, pues buscamos poner a prueba una de los temas que vimos en el semestre, que es la ecuación de la continuidad. ¿Y qué buscamos en nuestro proyecto? Pues como objetivo general tenemos lo que ya dije, que es comprobar mediante una experimentación una de las principales ecuaciones en la mecánica de fluidos, que es la ecuación de la continuidad. Como objetivos específicos, pues tenemos diseñar y crear un mecanismo que nos permita realizar nuestra práctica, realizar experimentos que comprueben o desmientan la ecuación de la continuidad y hacer una comparación entre los datos extraídos de la práctica o del experimento y de los resultados físico-matemáticos. Bueno, pues para poder hacer nuestro trabajo más sencillo, simplificamos 4 puntos de nuestro proyecto. El primero es que consideramos que nuestro fluido sea incompresible. ¿Qué significa esto? Pues que la densidad se va a mantener constante pues a lo largo del trayecto dentro de la tubería. También pues consideramos que el fluido no va a rotar y que pues la viscosidad del fluido consigo mismo y con las paredes del recipiente o la tubería que lo contengan pues va a ser despreciable, no lo vamos a considerar. También pues podemos decir que el fluido es estacionario, esto significa que pues las magnitudes no dependen del tiempo. Y pues para poder poner a prueba la ecuación de continuidad debemos saber pues de dónde proviene. La ecuación de continuidad, pues como podemos ver, inicia a partir de la fórmula de la masa, la cual es densidad por el volumen. El volumen, pues también sabemos que se calcula siendo área por altura y lo que hacemos es sustituir, siendo así que la masa va a ser igual a densidad por el área y por la altura. Y al ser una superficie o una porción del fluido muy pequeña la que vamos a estudiar, podemos considerarla que va a ser como una diferencial, de tal modo que la diferencial de la masa va a ser igual a la densidad por el área por la diferencial de la altura para mantener la ecuación. Y pues también tenemos que recordar de cálculo que la velocidad es tangente a las líneas de corriente. Esto pues al ser un elemento diferencial se asume que la velocidad es constante y por lo tanto nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera, que es igual a la diferencial de la masa por la densidad por el área por la velocidad. Y pues la diferencial la podemos considerar pues como la diferencial la dividimos entre la diferencial del tiempo de igual manera y pues con la misma idea y secuencia de estos pasos se aplica de los dos lados de nuestra tubería, siendo que nos quedaría pues diferencial de la masa uno es igual a la diferencial de la masa 2 que sería lo mismo a la densidad del área uno por la velocidad uno es igual por la densidad del área 2 por la velocidad 2. Y si recordamos también de lo que dijimos de nuestros 4 principios, es que la densidad se mantiene constante, por lo que pues podemos eliminarlo, por así decirlo, de nuestra ecuación, quedándonos que la ecuación de la continuidad sería área uno por velocidad uno igual a área 2 por velocidad 2. Los gastos en tuberías, pues también es necesario hacer un pequeño repaso. Como sabemos, en las tuberías que son en serie, el gasto se mantiene, es constante, a diferencia de las tuberías cuando están en paralelo, en la cual pues
lógicamente el caudal se divide. Esto es importante simplemente para evitar confundirnos y por decir que el caudal se mantiene en una tubería en paralelo, pues. Y tenemos tres conceptos físicos muy importantes que pues a lo largo de nuestra presentación de nuestro proyecto hemos tocado en diversas partes. El primero es el fluido. Como sabemos, pues los fluidos son un conjunto de partículas que tienen una fuerza entre sí un poco débil, pero pues lo suficiente para mantenerse unidos y toman la forma generalmente del recipiente que los contiene. Tienen la capacidad de fluir y carecen de rigidez. El caudal también es otro concepto muy importante y pues es la cantidad de fluido que circula a través pues de un ducto, de una tubería por unidad de tiempo. O sea, se mide a través del metro cúbico sobre segundo. Y las tuberías en paralelo, pues como ya las mencionamos anteriormente, son sistemas de tuberías en las cuales pues se divide el caudal. Bueno, los materiales que se utilizaron para armar este proyecto, pues se usaron tres cubetas, no importa de qué tamaño, de color, el chiste es que puedan contener agua. Se usó una manguera de medio metro con un radio de 0,75 centímetros, que eso vendría siendo 1,5 centímetros de diámetro. Una manguera de medio metro igual, de 1,5 centímetros de radio, que viene siendo 3 centímetros de diámetro, y una bolsita de colorante negro o de cualquier color igual puede ser. Se usó cinta, un rollo, un silicón, un botecito y una broca de extensión para madera, que esta es una herramienta que pues, nos ayudó a hacer los agujeros en una de las cubetas. Y pues aquí tenemos el diagrama de procedimientos de cómo se armó este proyecto. Entonces pues iniciamos y lo primero que hicimos fue agarrar una de las tres cubetas y hacerle dos agujeros con, con esta para madera. Entonces una vez haciendo los agujeros, pues procedemos a colocar las mangueras en ambos agujeros, cada uno respectivamente del tamaño correspondiente. Una vez que se colocaron las mangueras, lo siguiente es asegurarnos con la cinta de que se mantengan en su lugar, o sea, que se mantengan fijas para que cuando caiga el agua, pues estas no se muevan. Y con el silicón simplemente sellamos esos pequeños orificios o grietas que pues se pudieron haber llegado a causar en dado caso de que la cubeta se llegara a romper. Después de que ya sellamos todo para que no se saliera el agua, eh, procedimos a tirar agua desde la cubeta de arriba para que cuando fluya el agua pues se vea cómo pasa por las mangueras. Y tenemos un video de cómo exactamente está fluyendo el agua. Aquí se puede apreciar cómo el agua está fluyendo constantemente por el tubo grande y el tubo pequeño. Como pueden notar, en el tubo grande pues corre a menor presión y en el tubo pequeño va a mayor presión, o sea, a mayor velocidad. Esta es la cubeta que debe de ir arriba, que tiene los agujeros y ahí va corriendo el agua desde arriba y pues simplemente se va almacenando y pues se puede apreciar gracias al colorante pues cómo fluye el agua de una mejor manera. Entonces pues esto sería pues nuestro pequeño experimento.
Bueno, ahora una vez visto la práctica, pasamos al aspecto de los resultados. En este nosotros podemos destacar 5 puntos importantes. La primera es que, como pudimos notar, desde la ecuación de continuidad nosotros observamos que se determina que un área debe ser diferente a la otra y esto pues se cumple en nuestro experimento. El segundo es que la mayor velocidad va a ser por parte de la manguera que tenga el menor diámetro y viceversa. El que tenga el mayor diámetro va a ser el que tenga una menor velocidad. Esto también lo podemos comparar y va relacionado con lo que es el otro punto, con lo que es la presión. Si nosotros recordamos la fórmula de presión, pues presión es igual a fuerza sobre área, lo que significa que el área y la presión son inversamente proporcionales. Por eso nosotros decidimos cómo determinar que las presiones en las mangueras son diferentes, porque son diferentes áreas. Y evidentemente al ser inversamente proporcional, pues a una mayor área va a haber una menor presión y a una menor área va a haber una mayor presión. Y es lo que nosotros podemos observar en el video. La manguera con un diámetro más chico hace que haya mayor presión y que la cubeta se llene más rápido y viceversa con la otra. Y el último punto, que es el más importante a destacar, es que el caudal total es la suma del caudal en cada manguera y esto se debe a que nosotros conectamos la manguera ahora sí que en paralelo. Pero a partir de este resultado, nosotros nos dimos cuenta que nuestro experimento vendría ahora sí que rompiendo la declaración de lo que es la ecuación de continuidad, porque recordemos que la ecuación de continuidad es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, que es lo mismo que decir que el caudal 1 es igual al caudal 2. Pero si nos damos cuenta y lo comparamos con la teoría que vimos hace unas diapositivas sobre las tuberías en serie y paralelo, los caudales solo pueden ser iguales cuando las tuberías están conectadas en serie. Y pues vemos que en este caso no aplica. Ahora acá, en estas diapositivas, nosotros podemos ver unas operaciones, pues en caso de que se pudiera aplicar la ecuación de continuidad, lo cual es importante destacar que pues es incorrecto porque ya vimos que solamente el caudal se puede igualar en tuberías en serie, pero en caso de, pues nosotros hicimos que conociendo tanto los radios, es decir, los diámetros también, y suponiendo una velocidad por parte de la manguera más pequeña, nosotros aplicamos estos datos a lo que es la fórmula de la ecuación de continuidad y nos vino dando que la velocidad de la manguera más gruesa es de 0.015 metros sobre segundos, que lo cual sí es cierto que cumple que la velocidad es más rápida en la chica que en la grande, pero esto no significa que sea correcto porque el caudal se divide, como mencionamos, no es que sea algo continuo, como dice el nombre, que es la ecuación de continuidad. Entonces, realmente esto pues no aplica. Siguiente, por favor. Ahora, recordando todo lo que dijimos, como conclusión más importante, debemos decir que la ecuación de continuidad solamente aplica a aquellos sistemas en donde las tuberías estén conectadas en serie. Y pues, viendo el experimento, es una buena práctica que nos ayudó a conocer la relación entre varios conceptos de manera visual, como lo es el caudal, la velocidad, la presión y el área. Y por último, destacar que una de las aplicaciones de esta ecuación de continuidad en nuestra carrera, vamos más al área de petróleo, es que nosotros podemos aplicarla al diseñar algún sistema de tuberías específicamente en serie, donde se desee transportar un fluido, ya sea líquido, ya sea gas, pero donde sea importante calcular la velocidad respecto al área. Pues bueno, un ejemplo más específico, nosotros aquí pusimos al perforar un pozo. Nosotros necesitamos introducir diferentes tuberías con diferentes características respecto a lo que es el diámetro, que van desde más gruesos hasta más delgados, y esto pues sirve también para
pues transportar lo que es el fluido desde el fondo hasta la superficie. Y eso sería todo. Gracias.